Y compartiré pantalla. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar la clase en dos pasos. Uno es una práctica que vamos a hacer inicial sobre el tema que vimos esta semana, que fue ¿cuál? ¿Alguien me recuerda? ¿Qué tema fue el que vimos esta semana? Questions and answers. Good. Vimos preguntas y respuestas. En este momento, pues nosotros vimos como tal únicamente preguntas, cómo hacer preguntas. Hoy vamos a ver un poco de cómo se hacen esas respuestas. Lo vamos a trabajar directamente en una guía, por lo cual van a estar trabajando con una pestaña alternativa abierta, que es donde van a desarrollar las guías. Entonces, les voy a enseñar por acá. Entonces, para que todos nos ubiquemos. Ya están hasta este momento, hay 24 personas que han entregado apuntes y el resto no tengo ni idea qué sucederá del por qué no han hecho entrega de apuntes hasta esta fecha. Recuerden que tenían plazo hasta el día de ayer para hacer entrega de esos apuntes. Conste que son ustedes los que se dejan atrasar en trabajos. Listo, entonces, aquí en la semana 4 ustedes encuentran ya las dos partes de la actividad en que se va a dividir. Tenemos este primer enlace de acá, que es el que les voy a dar en este momento para que vayan, por favor, a desarrollar la guía que aquí se encuentra. Pero antes de que vayan, les voy a explicar cómo van a desarrollar esa guía. Entonces, estamos aquí ubicados. Eh, Esto es lo que les va a aparecer cuando ustedes dan clic, los envía a esta página en donde se encuentra, perdón, esta guía que hay acá. ¿Cuál es la idea de esta guía? Organizar oraciones. To organize a question sentence. Entonces, alguien de ustedes que tenga apuntes por ahí al lado me puede hacer el favor, me recuerda qué es lo primero que tiene que ir en nuestra estructura para ordenar una pregunta, para hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que debe ir? Lo primero que colocamos. El auxiliar, muy bien. Entonces, para formar preguntas siempre vamos a colocar primero el auxiliar. Recordemos que según el título aquí estamos haciendo preguntas con verbo to be. ¿Listo? Para que lo tengan siempre presente. Entonces, tú por acá. Bien. Entonces, lo que tienen son aproximadamente como unas 7 o 8 preguntas, lo que vamos a organizar en esta guía, así que está súper sencilla para que todo el mundo se saque un 10 sobre 10. Entonces, tenemos preguntas tanto abiertas como cerradas. Las preguntas cerradas son las que nosotros iniciamos por el auxiliar, organizando el auxiliar o poniendo en primer lugar el auxiliar. En ese caso voy a desarrollar como ejemplo de esas 8 preguntas que tienen acá, 7, 8 preguntas, voy a desarrollar dos como ejemplo, una con haciendo uso de la WH question y otra sin hacer uso de esta WH question. Que se me van por acá, listo. Entonces, esta de acá, por ejemplo, no tiene WH question, la número 3, esta que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna palabra que empiece ni por H ni por WH, lo cual quiere decir no tenemos una WH question. En ese caso, pues iniciaremos por el auxiliar. Cuando encontramos una pregunta que tiene esa WH question, pues iniciaremos por esa WH question siempre. Entonces, empezamos a organizar de esta manera. Lo segundo que podemos descartar de una vez son los signos de pregunta que ya sabemos que van a ir siempre al final. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy cogiendo las palabras y las estoy arrastrando para organizar. Las personas que trabajan desde el celular, como la pestaña que les abre la ventana es muchísimo más pequeña, tienen que hacerle zoom a esa imagen, a esa guía, para que les permita agarrar las palabras. Si tal cual como la abren, empiezan a tratar de acomodar las letras, las palabras,
no les va a permitir, tienen que hacer zoom para que puedan agarrarlas y sosteniendo la palabra la arrastran hasta el sitio donde pertenece. Hago la aclaración porque a bastantes personas les ha costado trabajo hacerlo desde el celular, entonces hago la aclaración por eso. Listo. Ya empezamos en una con nuestro WH question y en la otra ya empezamos con el auxiliar. Entonces vamos a emparejarlas y después de nuestra WH question ya sabremos que irá el verbo to be is. ¿Qué viene después de ese auxiliar que nosotros utilizamos? El pronombre, muy bien. Entonces, en este caso, el único que tenemos acá es el your. Y aquí tenemos el it. Y aquí teníamos el it. Entonces ya acomodamos nuestro auxiliar, ya acomodamos WH question, auxiliar y pronombre personal, por ende lo que nos queda es el complement, el verbo o el complement de nuestra oración. Entonces, en este caso, como son oraciones de información general, el mismo auxiliar es el verbo que estamos utilizando, por ende no necesitamos o no estamos haciendo uso de más verbos. Entonces, nos queda únicamente nuestro complemento. Y en este caso será room 2 all 3. Y de esa manera es que van a organizar en esta guía las oraciones. Cuando terminan de organizar, aquí abajo ustedes tienen un botoncito que dice finish o terminar. Entonces van a dar clic ahí en finish o terminar cuando hayan terminado de organizar todas sus oraciones y aquí le van a decir check my answers o revisar mis respuestas. Y cuando ustedes le dan clic ahí, pues obviamente les va a mostrar cuáles fueron los errores o las palabras que quedaron mal acomodadas. Las que están bien las mostrarán en verde, las que están mal quedarán en rojo. Y aquí arriba les va a dar un puntaje o la calificación de esa guía. Atentos a este puntaje porque deben tomarle pantallazo y guardarlo para enviarlo con las evidencias que corresponden el día de hoy. Entonces, este puntaje es el que van a guardar. No tiene que salir toda la imagen de toda la guía desarrollada, si no me interesa es este puntaje que ustedes tienen acá. ¿Claro cómo se desarrolla, chicos? Entonces, por aquí les dejo el link en el chat para que por favor entren de una vez y lo desarrollan. Se demoran 5 minutos, 6 minutos por mucho y eso porque está súper fácil. Entonces entramos y lo desarrollamos de una vez. Listo, me van avisando a medida que van terminando para poder después desarrollar el segundo ejercicio, explicarles en qué consiste. Profe, qué pena, es que me acabé de conectar porque por motivos de conexión. Así me puede explicar qué toca hacer. Pero tú alcanzaste a ver la explicación que yo estaba haciendo. Entonces es entrar al link que les acabo de dejar y hacer la organización de las oraciones que allí nos aparecen. Entonces, ese link que yo acabo de dejar ahí es el que los va a redirigir, espérenme un segundito, los va a redirigir a esta guía que tienen. Esto lo organizan de acuerdo a las estructuras que vimos la clase pasada, la estructura de cómo organizar una pregunta. Entonces, ¿qué va de primero? ¿El auxiliar o el WH question? De segundo irá pues el auxiliar en el caso que haya WH question, luego el pronombre personal y el complemento de nuestra oración. Entonces es básicamente ir a organizar oraciones de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Listo, profe, gracias. Ok.
Me van avisando a medida que van terminando. Listo, ya acabó la primera persona. Vamos a esperar 3 minuticos más para que todos puedan acabar. Ya acabaron dos. Ok, Jimmy, recuerda tratar de acercar la imagen lo que más puedas, de agrandar la imagen lo que más puedas para que te deje mover todas las fichas. De pronto es porque aún estás un poco lejos de la imagen. Listo, ya hay 5 personas y el resto no han acabado. De 30 solo 5 han acabado. Y el resto, muy bien, 8 de 10. Hay un par de errorcitos, pero nada grave. Y el resto, los otros 24 personas, 23 personas que deben estar terminando. Bien, por acá ya veo 10 de 10. Recuerda que debes sostener las fichas para poder cambiarlas, ¿no?
Hay que tomarle foto a la nota, sí, recuerden que la foto que van a tomar de evidencia es esta que les aparece aquí arribita. Esa es la que va a quedar de evidencia en la nota. ¿Listo? ¿Difícil o fácil? Easy, right? Disculpa, Super, super easy. la nota de esto se sube a cuál clase, a la de hoy o a la anterior, A la de hoy. Es lo mismo, es la misma porque a la de recuerden hoy se que sube, hoy estamos trabajando únicamente por pues sí, el semana mismo tema de ayer, sí. una sola Sí. actividad, entonces no importa si es porque es la misma. Bien, entonces vamos a ir, Ah, no sé, listo, vale. Jimmy, vas a probar con la siguiente, vas a dejar esta parte y vas a probar con la siguiente a ver si te presenta problemas también al tratar de desarrollarla, ¿listo? Entonces deja esta, la desarrollas más tardecito y, o si puedes desde otro dispositivo, no sé si es posible, eh, y la vuelves a hacer. Nicolás, si está preguntando si se puede volver a hacer, supongo que el puntaje fue bajito. Sí, sí se puede volver a hacer, no hay problema, lo único que tienen que hacer es eh, darle F5 o actualizar el link. No hay problema para volver a hacerla. Entonces, bien, vamos a hacer la siguiente. La siguiente ya es de responder preguntas, ya no es de organizarlas como tal, sino va a ser para responder las preguntas. Entonces, es el segundo link que les aparece ahí en las actividades, ya se los doy, ya se los paso a ustedes para que puedan ingresar, pero antes van a poner, por favor, muchísima, de hecho, vamos a ir desarrollándola todos juntos porque esta ya se tiene que desarrollar las respuestas eh, pues de acuerdo a la estructura que estemos trabajando, ¿no? Entonces la vamos a ir desarrollando todos al tiempo. Eh, tu, tu, tu. Entonces, ese es el link. Sí, es este. Cualquiera de los dos los lleva a la ubicación del archivo. Entonces, ingresamos y les va a aparecer este archivo que tenemos acá. Este de acá. Entonces, este de acá es básicamente un texto sobre el cual vamos a contestar estas 9 preguntas que hay aquí abajito. Entonces, el texto es súper sencillo, no tiene nada del otro mundo y la información la podemos identificar súper fácil. ¿Qué es lo primero que nosotros, el texto está en inglés obviamente, no en español? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente, lo primero que vamos a hacer es observar la imagen que hay. Es básicamente, si nosotros nos damos cuenta, es un perfil bastante sencillo sobre esta chica que hay acá. Y si bajamos y empezamos, o el segundo paso que debemos hacer es siempre bajar y empezar a leer las preguntas que nos están haciendo. Siempre vamos a leer primero esas preguntas para después poder buscar la información que nos están pidiendo. Entonces, cuando tengan cualquier examen, o mejor dicho, eh, cuando tengan el examen de inglés, lo primero que ustedes hacen es siempre buscar leer primero las respuestas y luego sí van a ir a leer los textos. Entonces, primera pregunta, super easy, what's her name? Entonces, ¿cómo van a contestar a esta pregunta? Pilas, las respuestas son completas, nada de poner únicamente Lucy. Entonces, respuestas completas. Muy bien, Brian. Aquí nos está dando la respuesta Brian. Her name is Lucy. De esa manera es que contestamos la pregunta. Her name is Lucy. Recuerden que Lucy es un nombre propio, por ende va con mayúscula, ¿no? Entonces, atentos a esa parte de la ortografía.
Her name is Lucy. Respuestas completas. ¿Listo? Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, how old is she? How old, según las WH questions, el cuadrito que yo les dejé se refiere a la edad, ¿no? Entonces vamos a buscar cuál es la edad que tiene Lucy en el texto. Y si empezamos a leer, bueno, dice, my name is Lucy, y dice, I'm 13, sorry, me trabé, I'm 13 years old. 13 years old. Entonces, esa misma respuesta es la que vamos a colocar, pero no vamos a colocar con I'm, porque ustedes no son Lucy. Entonces, she is 13 years old. Good. Valentina. She is 13. Ojo con el spelling, con la ortografía de los números, ¿no? 13 years old. She is 13 years old. Good. Ya tenemos la segunda. Vamos con la siguiente. Dice la pregunta, where is she from? Where. Nos están preguntando por un lugar. Where. Muy bien, por acá Sebastián ya nos está dando la respuesta. Good. She's from France. She's from France. Recuerden que ese France también va con mayúscula, esa F de France. She is from France. Good. Siguiente pregunta. Nos está diciendo, where does she live? Where does she live? ¿Cuánto tienen que sacar para sacar para pasar los ejercicios? Sencillo, 6. Ustedes saben que los ejercicios los pasan de 6 en adelante. Entonces, nota mínima, 6 en cada uno. Tanto en este como en el anterior. Where does she live? Por aquí ya me están dando la respuesta. She lives in Scotland. She lives, good, in Scotland. Es Scotland con mayúscula. Scotland. She lives in Scotland. Siguiente dice, who does she live with? ¿Con quién vive ella? Entonces esa ya la encontramos por acá. Y dice, I live with my mom, my sister, and my grandma. Entonces, ¿cómo va la respuesta de esa? Recuerden que cuando estamos hablando de algo que le pertenece a ella, utilizamos el her. Her. Eso quiere decir que cuando ella dice I live with my mom, nosotros debemos cambiar ese my mom por her mom. Her mom. El pantallazo tenlo ahí guardado, ya ahorita les indico dónde lo van a enviar, tranquilo. Entonces, respuesta, she lives with her mom, coma, y con otras dos personas, ¿no? Her mom, her sister, and her grandma. Entonces van 3 personas en esas respuestas. ¿Listo? La completan ustedes allá. ¿Listo? Vamos con la número 6. Number 6. Number 6 dice, what does her mom do? ¿Qué hace la mamá? Entonces nos dice acá, my mom is a nurse.
a nurse. Y por aquí Brian ya nos da la respuesta. Her mom is nurse. En ese caso, recordemos, aquí en la mitad debemos colocar una A. Her mom is a nurse. Entonces, por acá, her mom is a nurse. Good. What's her sister's name? ¿Cuál es el nombre de la hermana? ¿Quién tiene ya el nombre de la hermana? Susan. Entonces, ¿cómo van a contestar esa? Super easy. Her name her sister's name es la cosa. Her sister's name, el nombre de su hermana, her sisters. Sisters, aquí va con apóstrofe, ¿no? Esa comita que se le coloca ahí arriba es un apóstrofe. Her sister's name is Susan. Her sister's name is Susan. Y nos quedan únicamente dos preguntas. What's her favorite band? What is her favorite band? What is the name of her favorite band? BTS. Ok, entonces, her favorite band is BTS. Her favorite band is BTS. Uy, parece que aquí también hay fans de BTS. Ya veo por acá dos fans de BTS. 3. 4, wow. Ok. Y el último o la última pregunta nos dice, what's her favorite sport? 7. Uy, hijo de madre. Muchos fans por acá, por este lado. Ok, what is her favorite sport? Tenis. Entonces recuerden, para responder, her favorite sport is tennis. Y lo mismo acá, her favorite band is BTS. ¿Ok? Y de esa manera respondemos nosotros preguntas en inglés. Siempre debemos responder utilizando estructuras completas. Si se dan cuenta, es básicamente copiar una parte de la pregunta agregando la información que necesitamos saber o que necesitamos colocar. El texto, súper sencillo, nada del otro mundo. Y de esta manera, chicos, es que van a aparecer textos en los exámenes cuando nos correspondan los dos exámenes de primer periodo y el del periodo final. Entonces, para que estén listos, porque aparecen de este tipo de textos así. La diferencia es que las respuestas pues van a ser de opción múltiple ya que estamos dentro del examen. Entonces, para que estén atentos a esos textos. ¿Listo? Listo, Camilo. No hay problema. Yo lo que voy a explicar a continuación es lo de lo que van a hacer en EducaPlay, porque aquí en esta parte pues ya acabamos. ¿Listo? Volley. No, no es voleibol. Voleibol es el deporte de la hermana, miren. But my sister doesn't like it. Doesn't like it se refiere a que no le gusta el tenis. She prefers volleyball. Entonces, volley es el de la hermana.
no el de ella. ¿Listo? Entonces, pilas ahí con eso. A Valentina que dice que le salieron 5 mal, de pronto algún error de spelling, alguna letra que se te fue mal, de pronto pudo ser algo de eso. Entonces, en ese caso, a esta no le van a tomar solo el puntaje le van a tomar el puntaje a esta partecita, el cuadro donde están las respuestas, ¿listo? Yo reviso las respuestas y dependiendo de las respuestas, coloco la nota yo, ¿listo? Entonces, si la respuesta está bien, no hay ningún problema. Entonces, en esta pilas no le van a tomar el pantallazo al puntaje final, sino a las respuestas que ustedes colocaron. ¿Listo? Her sister and her grandma. Vamos a ver a mí qué me sale acá. Her grandma. Check my answers. Bueno, las dos, estas últimas de acá, porque no las contesté. Her mom is a nurse. Bueno, en este caso, esta de mom quedó mal porque ella lo coloca como mom con U, con U. Entonces, como yo la coloqué con O, ahí está el error. Lo mismo acá, miren. Ese fue mi error. Pero si es ese, como mom se puede decir tanto con U como con O, no hay problema. Por eso las voy a calificar entonces yo a mano. ¿Listo? Recuerden, entonces pantallazo a las respuestas que ustedes colocaron. Si es un problema de pronto de alguna mayúscula o de alguna letra que haga falta, tranquilos que yo valgo el punto. ¿Listo? Entonces, pantallazo a las respuestas y voy a explicarles rápidamente entonces qué es lo que, en qué va a consistir la parte de EducaPlay del día de hoy. Todavía no tienen el código porque no he formado el reto, lo voy a formar de una vez acá, mientras estamos en la videollamada. Entonces, por acá vamos a colocar el reto, lo vamos a hacer y les explico en qué consisten las actividades. Entonces, van a haber 6 puntos, pero no se me asusten que 3 de esos puntos consisten, perdón, en organizar 3 oraciones, es decir, una oración por cada punto. Entonces, 3 es organizar únicamente 3 oraciones, que son estos de question order. Entonces, cuando ustedes ingresan, les va a aparecer una única oración para poder organizar. No es que les aparezcan 10 ni 20 oraciones para organizar, van a ser en total únicamente 3 y corresponde casi a la mitad de los puntos que van a tener en la guía. Entonces, acá, question order, le decimos comenzar y tienen 3 intentos, ¿no? Claro que recuerden que a medida que ustedes van utilizando esos intentos, va disminuyendo el puntaje que van teniendo. Entonces es básicamente lo mismo que hicieron en la primera guía, solo que estas oraciones pues son un poco más elaboradas que las que respondieron en la guía. Entonces, ya saben, seguir la estructura que tienen, iniciar con su WH question, después ir al pronombre personal, luego de eso ir a ¿qué? El verbo, perdón, WH question, auxiliar, pronombre personal, verbo de la oración y el complemento de mi oración. Entonces, es exactamente lo mismo si ustedes se dan cuenta, van arrastrando las partes de la oración y las van organizando. Si se equivocaron en alguna, pues lo único que hacen es devolverla acá y colocan la palabra que necesitan.
Yo aquí no la estoy poniendo en orden, sino únicamente estoy haciendo la demostración de cómo lo van a hacer. Pero no está acá en orden. Entonces, si necesitan devolverse, pues vuelven y colocan las fichitas o las palabras en los espacios que tienen arriba. ¿Clara esa parte de la organización de las oraciones, chicos? Listo, de estas recuerden que son tres oraciones por organizar, una por cada punto, eso equivale prácticamente a la mitad de la nota de la guía. Es decir, que fíjense muy bien en la estructura de la oración, no lo hagan de afán para poder preguntarlo. Ya ahorita al final les digo a dónde van a subir los trabajos o las evidencias, tranquilos. Calma, calma, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Entonces, recuerden que son tres de organización de oraciones, 3 puntos. ¿Listo? La idea es que saquen mínimo 60 puntos en cada oración, en la organización de cada oración, mínimo 60 puntos. Va a haber otro punto que es con el cual van a iniciar, que es un crucigrama. Aquí lo tenemos. Entonces, cuando ustedes ingresan a ese crucigrama, van a hacer lo siguiente. Este crucigrama está sacado del cuadro de WH Questions que yo les di. Entonces, las pistas, estas pistas que hay acá, pertenecen a esa columna central que tienen en ese cuadro de las WH Question, que es donde me muestran cuál es el uso o para qué se utiliza esa WH Question. Por ejemplo, aquí tenemos la pista to ask for the length of time or space. Si ustedes buscan en ese cuadrito, las personas que tienen cerca sus apuntes, ¿qué WH question se utiliza para preguntar por un espacio de tiempo o por un lapso de espacio? Por un lapso de tiempo o de espacio. ¿Cuál de esas WH questions utilizamos para ese propósito? Porque así está literalmente. No, no es when. Si contamos acá la cantidad de espacios que tenemos, no es when, vean. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Entonces, pilas que yo no dije para preguntar por tiempo, sino para preguntar por un periodo de tiempo o de espacio. Sigan bajando, sigan leyendo hacia abajo y la van a encontrar. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ah, good, Giselle and John. How long? Entonces, se paran sobre la que van a responder y comienzan. How long? Y de esa manera van completando. Entonces, cuando ustedes se paran sobre el número, les está dando la pista por la cual está preguntando. Y son en total 14 palabras. 13, perdón, no son 14, son 13. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vean. Entonces, siempre que se paran en el número, van a tener el acceso a la pista. ¿Claro cómo se desarrolla este crucigrama, chicos? Este crossword. Listo. Entonces, ya tenemos 2 actividades de las que van a hacer en EducaPlay. Vamos con la siguiente, que es la clásica que tenemos de organizar parejas, ordenar parejas o emparejar. Entonces, en este caso lo que van a tener son preguntas y respuestas, questions and answers. Deben acomodar cada respuesta con la pregunta que corresponde.
Lo mismo, van a tener 3 intentos para hacerlo, pero recuerden que obviamente va restando puntos. Entonces, por acá, en esta columna del lado izquierdo, tienen todas las preguntas haciendo uso de WH questions. When, how old, where, who, why, what, whose. Y aquí al frente pues tendrán las respuestas. Una pista para poder desarrollarlo es cuando por acá preguntamos por un nombre, por el nombre, no por el nombre específicamente, sino cuando mencionamos el nombre de una persona, pues obviamente en la respuesta también se va a encontrar ese nombre. Entonces es una pista para poder hacer algunas de las parejas. El nombre que aparece en la pregunta, pues también saldrá en la respuesta. Y de estas son 12 parejas que deben hacer. 12 parejas. Entonces, esa en cuanto a la actividad de emparejamiento. Por último, vamos a tener un punto que es de completar el texto, completar las preguntas en este caso, que es este de acá. Entonces, cuando ingresan, de este van a tener únicamente 2 intentos para hacerlo. Entonces, atentos acá. Tienen las preguntas, las cuales deben completar ustedes con el WH question que pertenezca y tienen las respuestas ahí al lado de la oración. Entonces, si aquí en la primera, recuerden que esto va de manera organizada, se va desarrollando de manera organizada, ¿no? Entonces, eh, deben ir acomodando estas palabras de acuerdo al orden en el que están las oraciones. Entonces, en la primera, por ejemplo, nos están diciendo, do you live? Live, que es vivir, y aquí nos responden que in Paris. Entonces nos está preguntando por qué, por una cosa, por un lugar, por una persona, por un evento, por un espacio de tiempo, ¿por qué nos está preguntando esto? Por un lugar, muy bien. Y para lugar, ¿cuál es la WH question que utilizamos? Where. Good. Entonces, van donde está el where y lo van acomodando. Y así sucesivamente. Cuando encuentran dos espacios es porque recuerden, o si ustedes observan el cuadro de WH Questions, hay algunas que están formadas por dos palabras. How long, how many, how much, how far, what time. Entonces, hay algunas preguntas, WH Questions, que están formadas por dos palabras, por eso hay dos espacios, para que no se vayan a confundir cuando las estén desarrollando. Y esas, chicos, serían las 4 actividades básicas en las que consisten los 6 puntos que van a desarrollar. Solo que recuerden que de organizar palabras son 3 puntos. Entonces, en este momento voy a proceder a crear el reto para que ustedes ingresen a desarrollarlo. Está bastante fácil, bastante sencillo. Entonces, por acá lo vamos a crear. Vamos con este. Entonces, lo primero que van a desarrollar es el crucigrama. Luego viene una de organizar palabras, viene después la de texto, la de completar el texto. Después vendrá la de hacer parejas. Mentiras, vamos a dejar. Completar el texto, organizar palabra y hacer parejas. Entonces son 6 puntos, quiere decir que son 600 puntos en total. De esos 600, ¿cuántos deben tener para poder aprobar la actividad? ¿Quién me recuerda? 360, muy bien, ese es el puntaje mínimo para poder aprobar la actividad. Ciclo 1 no, ciclo 2, grupo 1,
WH questions. Bien, entonces el pin asignado para ustedes es este de acá, el cual les voy a dejar acá en el aula. Entonces vamos a editar por acá. Ponemos el pin y el trabajo quedará para entregar el día de hoy, viernes 4. Tendrán hasta las 5 de la tarde tiempo súper suficiente para poder hacer entrega de este trabajo. Se supone que apuntes ustedes ya deben tener listos. Las 20 personas que no han entregado se están dejando atrasar básicamente porque quieren. Entonces, aquí tienen, recuerden qué es lo que van a entregar de evidencia del día de hoy, muy sencillo. El puntaje que les aparece en la primera guía. De la segunda guía que desarrollamos en línea, lo que van a entregar, es decir, de este segundo link, lo que van a entregar no es el puntaje, no es la foto del puntaje, sino la foto de sus respuestas. ¿Cómo escribieron las respuestas? Después de que entregan esa, pues el último va a ser el puntaje de los mínimo 360 puntos de EducaPlay. Es decir, que van a subir hoy 3 imágenes en total. ¿Sí es claro, chicos? ¿It's clear? Por ahí Melo contestó que no entendía. ¿Qué es lo que no entiendes, Melo? ¿Y qué favor necesitas, Urbano? A los 3 pantallazos. Pantallazo del puntaje que sacaste en la guía número 1. Pantallazo de tus respuestas, no del puntaje, sino de las respuestas de tu guía número 2 desarrollada en línea. Y el pantallazo de EducaPlay, en donde debes sacar mínimo 360 puntos, perdón. Esos son los 3 pantallazos que hay que entregar el día de hoy. ¿Claro, Urbano y Melo? ¿Hasta qué hora? Tienen hasta las 17 horas, es decir, hasta las 5 de la tarde para entregar la actividad. El segundo link en Classroom, sí, vean, aquí están los dos links en Classroom. Aquí les dejo de todas maneras la actividad. Ok, esta no era. Aquí les dejo de todas maneras la actividad al lado del link donde ingresaron a la videollamada. Entonces, recuerden que ustedes ingresan por acá a la videollamada y aquí al ladito yo dejo el link. No se vayan a ir porque yo no he tomado asistencia todavía, ¿no? Entonces esperen un momento. Dejen el afán, relájense que hoy es viernes. Y recuerden que a las 7 de la noche tienen reunión de padres de familia, ¿no? Y que les van a mostrar a sus familias el Classroom, a sus acudientes, para que vean los desjuiciados que no han entregado nada. Por acá. Entonces, aquí ya les queda el link que los manda directo a la actividad donde están las cosas, ¿no? Entonces, donde encuentran todos los links para desarrollar la clase del día de hoy, las actividades de hoy. Por favor, sonrisa bien grande, nada de lágrimas para la foto de asistencia. Un whisky por ahí, un par de beers. Ok, por acá. Hacemos el llamado y aquí lo descargamos. Good. Ahí. Vea Castañeda que va haciendo mala cara. Y acá. Listo, chicos. Ya quedó el llamado a lista del día de hoy. Entonces, that's it for today. See you next class. Los veo la siguiente clase, chicos. Recomendación, por favor, no se dejen atrasar en trabajos. ¿Listo?
Entonces, ya los que quieran, hayan entendido, se pueden desconectar. Bye bye. See you next time. ¿De hace 8 días o la de esta primera clase de esta semana, Nicolás? Creo que me hace falta subir únicamente la de esta semana, la de la clase pasada, pero las de la semana anterior ya están. Ok, buen fin de semana. Listo, espérame de una vez te muestro. Aquí yo voy a cortar la grabación y ya te muestro dónde están las grabaciones.